Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Hoy empezamos a leer la carta primera de San Juan, carta que nos lleva al mandamiento del amor, a vivir en la luz, al evitar la oscuridad y hacer el bien y evitar el pecado. Pues esperemos en Dios que podamos desarrollar este tema ah, de la clase con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Así que los esperamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahorita empezamos, ¿sale? Hoy vamos a ver la primera carta de Juan. Y déjales, mando, a lo mejor no encuentran la liga porque no veo que vayan entrando. Voy a ver si puedo abrir mi WhatsApp. Ahí está ya. Ya van llegando, ya van llegando. No te desesperes, Pérez. Hola Margarita, hola Rosario, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listas y puestas para, Ya. para empezar a leer el primer capítulo de la primera carta del apóstol San Juan? Margarita, Rosario. Sí, sí, está bien. Ok, entonces recuerden que esta carta siempre nos invita a, a ser ya cristianos maduros. ¿Qué es un cristiano maduro? Un cristiano maduro es aquel que se va formando, que se va comprometiendo con su fe, que sabe que para cambiar al mundo se ocupa primero que cambie yo, que cambie mis conceptos de vida, que entienda eso que dice nuestro Señor, que es mayor la alegría en dar que en recibir, que también vaya practicando el perdón, la misericordia para los demás. Y hay en estas tres cartas, hay cosas muy concretas para nosotros. La primera es que debemos de vivir fieles a la enseñanza recibida desde el principio. Por eso ustedes y yo hemos ido aprendiendo que debemos de vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. O sea, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo resolvería Jesús un problema, una situación? ¿O qué me aconsejaría él que hiciera? Y debemos de evitar buscar nuevas doctrinas. Por lo regular, el ser humano somos muy curiosos. Ay, que hay esta novedad, que el padre pastillitas, que el padre... Y ahí vamos. No busquemos nuevas doctrinas. El evangelio es y siempre será el mismo. El evangelio que se nos es predicado por los apóstoles es lo que enseñó Jesús nuestro Señor. Hay un santo que se llama San Ignacio de Loyola, que dice que al leer la palabra del Señor Jesús, debemos de buscar las mismísimas palabras del Señor Jesús. Por ejemplo, hoy en el Evangelio, todo en Mateo son purisísimas palabras del Señor Jesús. ¿Sale?
sea, son las palabras, tal cual, puntualmente, Jesús las está diciendo. Y también, también que tenemos que tener la fe que debe de ir unida con, con el cumplimiento de la voluntad de Dios expresada en el mandamiento del amor. Por eso dice San Juan en su primera carta, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves no lo ayudas? O sea, como decía también la carta de Santiago, ¿se acuerdan? Muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te demostraré mi fe porque la fe sin obras está muerta. Tener fe en el Señor Jesús es vivir de acuerdo como Él nos va pidiendo. Y por eso nosotros tenemos una Santa Madre Iglesia que cada semana nos da una enseñanza para que la vivamos. Esta semana ya saben cuál fue. Espero en Dios que hoy que es viernes, todos ustedes los que estudiamos la Sagrada Escritura, ya hayamos tenido un encuentro con la Santísima Trinidad en nuestra oración personal. Todas las semanas hemos estado orando con el Padre, hemos estado pidiéndole al Señor Jesús que nos enseñe a vivir como Él vino a enseñarnos y hemos estado platicando con el Espíritu Santo para que nos diga cómo vivir en este mundo caótico, lleno de oscuridad, que nos invita al desenfreno, al pecado, a la locura y que nos ilumine con sus sagrados dones para evitar eso, para evitar el mal y hacer el bien. Y también, también debemos de creer en Cristo para que poseamos la vida eterna. Un pan nomás. Perdón, perdón. ¿Qué es eso de creer en Cristo? Creer en Cristo ah, es el que dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que eres el Santo de Dios y que debemos de resistir al pecado. Y acordémonos la vida de los santos, a Santo Domingo Sabio, mejor muerto que pecar. Y que también estas cartas de San Juan nos invita a comprender verdaderamente la figura de este Señor Jesús, que es divino y es humano. Esas son las líneas que podemos tener en esta carta. Fidelidad a la enseñanza recibida desde el principio. La fe en el mandamiento del amor y creer en Cristo nuestro Señor. Y la figura del Señor Jesús está bien, hijo. La fe en el Señor Jesús que nos ayuda y que nos bendice a vivir en paz. Cierra la puerta, Ismael, por favor. Y pues vamos a empezar. Perdón por este momento de distracción. Ahí le dan un coscorón a Ismael cuando lo vean, por favor. Pero es que estamos solos y pues ahora se le ocurrió que quería un pan. Vamos a ir a nuestras citas bíblicas, por favor. Ajá. Vamos a ir a la primera carta de Juan con Margarita. Vamos a empezar la introducción de esta carta, pero más que una introducción, es así como por dónde nos va a llevar la carta. Acuérdense que San Juan es un contemplativo meditativo, o sea, que medita y contempla. O sea, es un estudioso de Dios. Adelante, Margarita, por favor. Sí. Gracias. Lo que, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Te damos, Señor.
Estoy en silencio. Vean cómo nos presenta la carta San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Mientras tú y yo no aprendamos a meditar y a contemplar qué es lo que hemos ido aprendiendo en nuestras clases. Acuérdate, meditar es a escuchar la palabra y cuestionarnos. En la meditación Dios viene y te dice, a ver, Lupita, Margarita, Cristi, Miriam, Rosario, Irma, Aida, Adriana, Ofe y nuestra invitada especial. A ver, ¿de verdad yo soy la palabra de vida para tu vida? Eso es meditarnos, cuestionarnos y vamos a nuestra vida y decimos, no, pues yo confío más en las cosas que tengo que en Dios. Y entonces, pues ya no estás meditando porque no estás viviendo eso que crees. Y luego contemplarlo. A ver, yo vivo de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia todos los días. Que hay un problema en casa, que hay un problema allá. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Y desde ahí, desde la palabra de Dios, esta palabra que es viva y eficaz, ilumina nuestras situaciones y nuestros problemas particulares, a, a familiares, a, nos vamos expandiendo, porque el Evangelio de Cristo es así. Primero es así contigo, luego se expande con los que vives, con tu familia, con tu comunidad y luego con la sociedad. Nos vamos haciendo esas preguntas. ¿De verdad Jesús es la palabra? A ver, otra pregunta para nosotros y para nosotras. A ver, ¿hemos tocado con nuestras manos a Jesús de Nazaret? Yo sí lo toco todos los días. La paz del Señor esté con ustedes. ¿Sale? Cuando saludo a alguien, sé que es Cristo el que me está saludando, con el que me estoy encontrando. No quieras que tengas una aparición o eso. Todas esas cosas místicas se ven raramente en la iglesia cuando el hombre y la mujer no saben meditar y contemplar. Las meditaciones y las contemplaciones místicas se dan en la vida del ser humano cuando uno aprende a vivir en el mundo de Dios. ¿Sale? Cuando uno todos los días se mete en el mundo de Dios y le dice, a ver, Dios, ilumíname, a ver, Dios, ¿cómo le hago para esto? Y otra cosa, nosotros también anunciamos la vida eterna a los demás. O les decimos, como ayer veíamos, ¿sale? Que hay mundo que hay cielo, infierno y purgatorio. ¿Le decimos a la gente esto? O le decimos, ay, tú sigue viviendo como si nada hubiera pasado. Y otra pregunta de estos 4 versículos que nos acaba de compartir Margarita. ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Vivo de acuerdo a lo que Dios me va pidiendo día a día? ¿Estoy en comunión con Dios? ¿Soy una persona generosa? ¿Soy una persona que piensa en el otro? ¿Soy una persona que no vive para mí mismo, sino vivo para los demás? Eso es estar en comunión con Dios. ¿Sale? Eso es estar en comunión. Y cuando tú y yo vamos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, le decimos, yo quiero vivir como tú. Yo quiero hacer las veces de ti en mi familia, en mi trabajo, a donde yo me muevo. Así es como se va haciendo la meditación y luego vamos contemplando. En la contemplación vamos a nuestra vida y vemos, a ver, ¿estoy en comunión con Dios? O ahorita ya estoy bien enchilado porque Ismael se salió y abrió la puerta y nomás vino a desubicarme en mi clase. No, pues es un niño, pasa nada. Toma Ismael, toma Ismael. Ave María Purísima del Refugio, Ave María Purísima del Refugio, tranquilo, Señor, es un niño, tenía ganas de su pan, ya tiene su pan, mira, gracias, Señor, porque que hay personas buenas que me dan para comprarle hasta un pan para mi nieto.
¿Sale? Así es como se hace la meditación contemplación. Pero ¿de dónde sale esta meditación contemplación? Desde la palabra de Dios. Sale desde la palabra. A leer la palabra con atención, con constancia y con perseverancia. Vamos a ir ahora para entender estos primeros 4 versículos, a hacer una lección divina. Vamos a ir con Rosario primero a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Rosario, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, buenas tardes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La palabra de Dios se hizo carne. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, pero Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino a dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me puse en silencio. Muchas gracias, Rosario. ¿Se fijaron que Juan en la carta sigue enseñando lo que enseña en su evangelio? Se parece, ¿no? Aquí fue más largo, fueron 12 versículos, pero se fijan que vuelve a hablar. Ustedes quédense ahí en su primera carta de Juan, observen ahí en el capítulo 1 de la primera de Juan, versículos del 1 al 4, y vean lo que nos leyó Rosario en el Evangelio. Se parece, ¿no? Lo que desde el principio hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, y lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Pues la vida se manifestó. Y es lo que nos acaba de leer Rosario, ¿se fijan? La enseñanza en la iglesia está continua y continuada. Y en la medida que tú y yo lo vamos viviendo y lo vamos aceptando y vamos entendiendo que Dios no anda dando premios ni castigos. Dios nos da una libertad tan grande en nuestra vida que nosotros podemos decidir salvarnos o condenarnos. ¿Sale? O sea, cuando llegues si yo llego al infierno, no le voy a echar la culpa a Dios, ni a la esposa, ni a los hijos. Es porque yo decidí irme al infierno. Y si me voy al cielo es por la gracia de Dios y porque Dios me dio la gracia de hacer lo que debería de hacer cada día. Amar, perdonar, no juzgar, siempre tratar bien a todo mundo. Ahora vamos a ir con Miriam a, si puedes leer Miriam Juan 6:60 al 69 en el Evangelio, por favor, Miriam. ¿Puedes leer? Sí, abre, Gracias, Señor, mis Miriam. labios y mi boca proclamará tu alabanza. Muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban, este discurso es bien duro. ¿Quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes no creían y quién lo iba a traicionar y añadió,
Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Ajá. No, estoy en un grupo de Biblia. Muchas gracias a señora Miriam. Señora Miriam. ¿Se fijaron? Las palabras de Jesús son muy duras y por eso el pueblo se va alejando de Jesús. Pero entre más nosotros nos vamos arrimando al Señor Jesús, la vida se nos va haciendo más fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas y empiezas a ayudar a los demás, Dios te paga al 100 por 1. Cuando tú empiezas a dominar tus pasiones, Dios te va a dar una buena mujer, un buen esposo, unos buenos hijos, porque a Dios nadie le gana en generosidad. Y por eso Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. ¿Ustedes creen eso? ¿Que Jesús tiene palabras de vida eterna? Y que cada día, de lunes a viernes, que se dan su hora, 45 minutos a veces, para escuchar la palabra y compartirla y proclamarla en la clase, están sabiendo que lo que les están sembrando son palabras de vida eterna, que son palabras que van a cambiar no nomás tu vida, sino la de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos, hasta la milésima generación, primeramente Dios. Porque tú y yo vamos a enseñar a nuestros hijos, bisnietos, tataranietos, a todos, nuestra generación, a que amen a Dios sobre todas las cosas. Pero son palabras duras porque necesitamos renunciar a algo. Necesitamos renunciar a lo que nos enseña el mundo, que nos quiere hacer personas timoratas, personas con miedo, con angustia. ¿Sale? El mundo es lo que quiere, personas que el mundo quiere que te digan, hazte para allá, me hago para allá, hazte para acá, me hago para allá, vete para aquel lado, me voy para aquel lado. Y con Jesús no hay miedo. El demonio también te invita, te va metiendo, uy, no, Dios te va a castigar, uy, Dios te va a hacer esto. No, mejor ni lo obedezcas. Y la carne te dice, hay que darle gusto al gusto, que al cabo la carnita para el mundo y los huesitos para Dios. Es un dicho que decía una viejita amiga mía en paz descanse que se llamaba Toñita García, que ya murió en estos días, murió como un 19 o 20 de junio, de hace como 10 años más o menos. Y ella una vez me dijo, Memo, de lo único que no me voy a arrepentir en toda mi vida es de las veces que fui a misa y comulgué. Pero de ahí en más, dice, muchas cosas que le he fallado a Dios por mi egoísmo, mi soberbia, mi vanidad, mi apetencia, mis deseos, mi codicia como ser humano. Y dije, tómala. Si Toñita, fíjense, fue religiosa durante 20 años y se tuvo que retirar, era ella carmelita descalza, porque sus padres se enfermaron y se fue a cuidarlos. Y ahí andaba como entre los 40 años y se encontró un hombre viudo y dijo, pues de aquí soy, y se casó con su esposo y tuvieron un hijo, pero se les murió y ya ella y él se cuidaron
hasta que se murió el Señor y ella ya al último, a mi esposa y a mí nos tocó cuidarla. Pero se fijan las palabras lapidarias de lo único que no me voy a arrepentir cuando llegue al cielo es de las veces que fui a misa y de las veces que comulgué. Y por eso decía Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a ir a otra lectura, por favor, la siguiente de hoy para explicar estos primeros 4 versos de la carta, que es Ofe, Juan 1:13 al 18. Ofe, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, maestro, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estos no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe el Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él, proclamando: Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie ha visto jamás, lo que contando el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor. ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Ofe. Acuérdense, todo es dádiva, todo es don. Y Dios en su infinita misericordia mandó a Cristo para que nosotros nos hagamos hijos en el Hijo. Para eso lo mandó nuestro buen Padre Dios y para que Él pagara por nuestra culpa. Por eso San Pablo dice, bendita culpa que nos dio tan gran Salvador. Y Jesús dice, Dios, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por mí. Es un don, es una gracia. Y entendemos que Jesús fue una persona como tú y como yo. ¿Sale? O sea que igual que tú y que yo, se desarrolló en el vientre virginal de María. Y fue creciendo, le crecieron sus manitas, sus patitas, sus orejitas, sus ojitos, su boquita, y dio a luz. Pero ¿por qué María no dio a luz? Con dolor, porque María es la Inmaculada Concepción. Y como dio a luz María, esto es de San Ambrosio, a ella dio a luz al bebé como cuando un rayo de luz pasa ante un cristal y ya tuvo María en sus brazos a este niño hermoso que es el niño Dios. Pero igual que tú y que yo, menos en esa circunstancia. Igual que tú y que yo, lloró porque tuve hambre, porque tuvo frío, porque tuvo que aprender a caminar, a decir Abba, a decir Ma. ¿Y para qué se hizo carne este Jesús de Nazaret? Para que contemplemos su gloria y para que veamos que sí se puede, que sí es cierto que podemos ser santos tú y yo, que sí es cierto que tú y yo podemos no tener miedos porque sabemos que Jesús está aquí con nosotros en el programa, está aquí en mi casa, está aquí en mi corazón. Y aparte que yo lo recibí hoy, su cuerpo y su sangre, gracias a Dios, y que está el Padre Juan Carlos todos los días, miren, de domingo a domingo, cielito lindo, cuerpo y sangre de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Y por eso el Señor me puso esta idea en mi corazón de que yo estoy guardando las tiritas con las que me checo mi azúcar para que si algún día me hacen santo, esas van a ser las reliquias, porque ahí en esa sangre, cuando yo llego y me checo de la Eucaristía, yo ya acabo de beberme la sangre de Cristo y su cuerpo,
y entonces ya está revueltito aquí en mi sangrita, y cuando yo me checo, no nomás es mi sangre, es la sangre del Señor. Ahí para que, ya saben, ¿sale? O sea, para que vean cómo Dios nuestro Señor nos hace pensar en las cosas de arriba donde está Cristo Jesús. Y así es como voy contemplando la gloria del Señor. A pesar de tantas dificultades, tantas angustias. Ahí les pido una oración por el señor Eulalio Martínez, tío de la güerita, que falleció ayer. Que Dios lo tenga en su santo cielo. Yo le dije a la güerita, llévale al padre, a todo, que le lleven los auxilios. Y esto fue hace unos meses atrás, cuando se puso malito. Entonces ya está en el cielo. Así que hay que pedirle a Dios y agradecerle. Y si Dios quiere mañana y me permite despertar, me voy a ir a la Basílica de Zapopan. Voy a ganar la indulgencia plenaria por el señor, por Lalo, así lo conocíamos, el tío Lalo. Y voy a ir a ofrecer la indulgencia. Listo, ¿sale? Ahí vamos viendo y contemplando la gloria, pero vemos que este Cristo es carne. Y que igual que tú y yo a veces nos desesperamos y quisiéramos arañar, morder. Y hay veces que quisiéramos abrazar, besar y todo en paz, todo tranquilo. Es lo que nos está diciendo San Juan en estos primeros 4 versículos de su carta. Que fue verdadero Dios, pero primero fue verdadero Dios, pero que se hizo hombre igual que nosotros. Vamos a ir con Adriana Elizabeth a Juan 14, 18 al 24. Adriana, por favor, ¿nos ayudas? Sí, buenas tardes. Buenas Habla, tardes. Señor, que tu siervo escucha. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué necesitamos para tener esta vida eterna ya en nosotros y que no tengamos miedos, angustias, preocupaciones? Como seres humanos, eso siempre va a haber, pero la vamos a ir enfrentando de distinta manera, sabiendo que estos miedos, estas preocupaciones, estas angustias, ahí hay alguien que venció todo esto, porque Jesús dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Y la clave es, el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. ¿Sale? Y vivir el mandamiento del amor. Como les decía al principio de la clase, las líneas teológicas de esta carta, de estas cartas, de las 3 cartas de San Juan, son que seamos fieles a las enseñanzas de Jesús, que también nosotros no busquemos nuevas doctrinas. Ay, que el padrecito o el profe Memo habló bien bonito. No, 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 no. Quédate con la palabra de Dios. ¿Sale? Por eso yo siempre es palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Y es meditarla, aplicarla
y contemplarla desde mi vida. Y también, también acuérdense que tiene que ir unida a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ayudemos a los demás, que vivamos el mandamiento del amor. Otra de las líneas teológicas es que al creer en Cristo ya se posee la vida eterna. O sea, tú y yo ya vivimos en otro mundo. Aunque estamos en este mundo, las cosas de aquí ya no nos pegan igual porque sabemos que Jesús ya las venció y que todos los que creamos en Jesús los podemos vencer y podemos vencer el cáncer y podemos vencer la necesidad económica y podemos vencer la soledad, la incomprensión, muchas cosas, porque creemos que Jesús es la vida eterna. Y que en nuestra vida siempre tenemos que preguntar y tener a Jesús así como estandarte y decirle, hola Jesús, ¿qué harías en este problema, Jesús? Ilumíname, Jesús, ¿cómo le harías? Pero si yo no he leído el Evangelio, si yo no hago mis notas, no se me va a quedar nada. ¿Sale? Es vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Vamos a ir ahora con Lupita Pinzón, que es Juan 15 del 1 al 8. ¿Nos puede ayudar Lupita Pinzón, por favor? Sí, sí, cómo no, maestro. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Yo soy la vid, produzcan frutos en mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y toda rama que no da fruto en mí la corta. Y toda rama que da fruto la limpia para que dé más frutos. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma, sino permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echa el fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Lupita. Gracias, Maestro. Recuerden que permanecer en Jesús es estar en comunión con el Padre, con el Hijo, ¿sale? Con la Santísima Trinidad. Es hacer su voluntad, permanecer en Él. Hay personas que vivimos ratitos con Dios, ratitos con el mundo, ratitos peleándonos con nosotros mismos, ratitos peleando con los maridos, con las maridas, los que tienen compañera, compañero, peleándonos con los vecinos, criticando. No, permanecer es estar ahí con Él siempre. Cada que tú inhalas y respiras, sabes que Jesús está contigo y por eso todos los días repetimos, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. ¿Va? Así podemos permanecer en Dios, pero no por miedo, sino porque no queremos lastimar a esa criatura tan hermosa. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que abracé no a mi hijo, porque era un varón y uno los ve de distinta manera. Pero cuando agarré aquel capullito blanco, que era la Monse, wow, no la quería ni agarrar, decía, la puedo lastimar.
Mira nomás qué hermosa niña. ¡Wow! Y así, permanecer en Jesús es eso. Decimos, mira nomás qué cosa tan hermosa, tan bella, tan maravillosa. No le vaya a apachurar aquí, le vaya a doler o acá. Eso es permanecer en el amor de Dios, que no queremos hacerle daño ni a Él, en sus enseñanzas, ni a los demás. Vamos a ir ahora con Cristi a Juan 17, 20 al 23. Cristi, ¿nos ayudas, por favor? Tienes apagado tu micrófono, Cristi Tinoco, Méndez Tinoco, perdón, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerían en mi gracia a su palabra. Te pido que todos sean uno lo mismo que lo que somos tú y yo, Padre, y que también ellos vean unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta y el mundo pueda reconocer el que tú me has enviado y que los aman a ellos como él me ama a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Recuerden, Cristo siempre está pidiendo por nosotros. Y cuando ve que yo me resbalo, voltea y le dice al Padre que no se pegue tan duro. Tenle paciencia, papá Dios. Ya sabes que el Memo es un mundo de emociones, un mundo de sueños, un mundo de realidades. Alguien que quisiera que todos amaran, que todos respetaran, que todos siguieran las reglas. Pero el que primero debe de cumplir todo eso es Memo, Padre. Tenle paciencia. Ayúdalo. Y así por cada una de ustedes, Lupita, Imelda, Margarita, Cristi, Aida, Miriam, Rosario, a Sol, Irma, Adriana, Celia, Ángela. Todos los días el Señor está pidiendo por nosotros. Y le está pidiendo y le enseña sus benditas llagas y le dice, mira, todo lo que me costaron, ayúdalos. Y por eso Dios nos va dando un día, otro día, para ir mejorando como personas, para ir trabajando nosotros mismos. Y entonces tú y yo empezamos a lo que nos decía San Juan en la primera carta. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, que es Jesús de Nazaret. Vamos a ir ahora a continuar con con la siguiente lectura, que es la señora Aida, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Señora Aida, por favor, ¿nos puede ayudar? Sí, cómo no. Gracias, Permítame señora tantito. Aida. Es primera de Juan, ¿verdad? Del 5 al 10. Sí, por favor, señora Aida, gracias. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz. En él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos con la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos, no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos, no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Muchas gracias, señora Aida.
vean lo que nos dice San Juan. Dios es luz, ¿sale? Es luz. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y sí, hay cosas que de repente nos pueden asustar, preocupar, pero a la medida que va creciendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, sabemos que ¿quién dijo miedo si para morir nacimos? ¿Sale? O sea, tu confianza en Él, sabes que no se, esto no dice en la Biblia, pero es un adagio, un dicho popular de las personas que dicen que no se mueve ni la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. No viene en la Biblia, pero dice uno de mis maestros que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, y pues entonces, ahí está, ¿sale? Dios siempre está ahí en todos los acontecimientos de nuestra historia para ayudarnos, para que no nos resbalemos, para que no nos caigamos tan fuerte. Y cuando la vida está así cómoda, no nos vienen cositas y nos asustamos, nos preocupamos, nos angustiamos. ¿Cómo va creciendo la fe en nosotros cuando nosotros aprendemos a vivir en la luz, llevando esta luz a los demás? Y te vas enfrentando con muchas situaciones difíciles que luego hasta tienes que pasar por muchas cosas muy tristes, pero Dios nos ayuda a todos si vivimos en la luz. Y acuérdense, si estamos en comunión con Él y no practicamos la verdad, somos unos mentirosos. Yo soy un pobre pecador, esa es mi verdad, pero que no me conformo con serlo. Que quiero ser santo, de que quiero ser santo, esa es la verdad, pero para que llegue, quién sabe. Pero sé que no lo voy a lograr yo con mis fuerzas, sino que el Señor me va a dar el Espíritu Santo, su palabra, a mis amigos, a mis amigas, que van a pedir por mí, para que mi corazón vaya cambiando, mi corazón se vaya haciendo semejante al del Sagrado Corazón de Jesús en todos los aspectos. Es muy diferente vivir en la oscuridad que el mundo nos invita a vivir en la luz de Dios. Ahí no hay miedo. Y también, también, cómo evitar el pecado. Acuérdense, todos pecamos. Esto sí dice en la Biblia, libro de los Proverbios, capítulo 24. Luego tú lo puedes leer. Libro de los Proverbios, capítulo 24, dice, el hombre más justo peca 7 veces al día. Ok, pero no es vivir en el pecado, es que nos resbalamos y nos levantamos. Y por eso la otra vez me decía uno de mis confesores, el padre Daniel Córdoba, me decía, no importa las veces que te caes, sino las veces que te levantas inmediatamente. Ok, vamos a darle vuelta a la página y a la que sigue y a la que sigue. Vamos a ir ahora, por favor, con la siguiente lectura, que es la señora Imelda, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Por favor, señora Imelda, ¿nos ayuda? O ya se fue la señora Imelda. No, sí está. Nomás que tiene apagado su micrófono, señora Imelda. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. A lo mejor está ocupada, Miriam. Capítulo, ¿qué dijo? 3, versículo 16 al 21. Por favor, del Evangelio, Miriam? Ujú. Capítulo 3. Versículo 16 al versículo 21. Ok. Por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para quien crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado, el que no cree ya está juzgado por no creer
Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y es que sus acciones eran malas. Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para que no delate sus acciones. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que todo lo que hace de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra del Señor. Gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Miriam. ¿Cómo tener miedo si este Dios bondadoso y misericordioso envió a su Hijo para que tú y yo tengamos vida? Pero tenemos que ir aprendiendo, acuérdense, así como aprendimos a gatear, a caminar, a decir mamá, papá, gu, gu, ga, ga, en la vida espiritual es igual. Vamos aprendiendo y tenemos que crecer y crecer y crecer. Y vamos creciendo cuando nosotros empezamos primero a tener conciencia de nuestro pecado. Luego seguimos creciendo cuando decimos, no, mejor muerto que pecar. Y luego decimos, ¿cómo le puedo hacer para evitar el pecado? Ah, ya sé, San Pablo dice que vence el mal a fuerza de bien. Entonces voy a hacer caridad, caridad y caridad. Y entonces empiezas a crecer y empiezas a vivir en esa luz que es Dios en tu vida. Y se te van tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones. ¿Va? Esto es cuestión de fe. Esto es cuestión de creer que ya vivimos en el mundo de Dios, pero que no hay una burbuja que nos evite el mal, el dolor, las situaciones difíciles, la muerte de familiares a veces, la muerte de nosotros mismos que un día va a llegar, sino que sabemos que ahí está Dios, no para evitarte eso, sino para llenar todo lo que te pase con su bendita presencia. Imagínate que tú vas caminando por una calle solitaria y ves un montón de personas así con tipo de bandoleros, pues te vas a asustar. Pero tú sabes que Dios va contigo y luego volteas y ves que traes un ejército detrás de ti y aquellos que ven que son el mal ven a este gran ejército que es el ejército de San Miguel Arcángel junto con San Miguel Arcángel, pues patas para qué las quiero y se van y tú empiezas a aprender a caminar en la fe que Jesús y Dios y el Espíritu Santo y San Miguel siempre te van a cuidar y la Virgen Santísima siempre nos van a cubrir con su bendito manto. Juan 12:34 al 36. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Porque no está Norma. Si gusta, maestro. Adelante, Lupita, muchas gracias, le agradecemos mucho. Muy bien, el 34. Al 36, Lupita, por favor. Sí, cómo no. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dice, la gente le replicó, escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó, todavía por un poco más el tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenga la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se fue y ya no se dejó ver más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a Lupita Pinzón. El ser humano se acostumbra a vivir en la oscuridad. Y si nosotros recordáramos al santo cura de Ars, que decía que si nosotros viéramos nuestra alma en pecado mortal, nos moríamos de la tristeza. Eso es aprender a vivir en la luz.
no en la oscuridad, cuando nosotros vamos viendo detallitos en nuestra vida que no le gustan a Dios. Hace ratito me hizo una consulta una de mis alumnas de la Divina Providencia, que es una señora mayor, es muy piadosa y me habla muy asustada y me dice, Memo, que estoy en pecado mortal. Le digo, ¿por qué, Guille? Dice que porque los años pasados no fui a la peregrinación del Corpus Christi. Y ya le dije, pero sí fuiste a misa, sí, entonces no hay problema, le digo. El jueves de Corpus es misa de precepto. Por eso en otros países la cambiaron al domingo. Acá en México no, acá en México la celebramos los jueves. Y dice, entonces no estoy en pecado mortal. Le digo, no, porque fuiste a misa. O sea, no obliga a la peregrinación. Es un acto público donde adoramos a Cristo sacramentado, pero pues si yo no puedo caminar, pues yo cuando pase el Santísimo ahí en el templo, me arrodillo, lo adoro, le doy su pleitesía y ahí está. Cuando yo estaba joven yo lo podía llevar. Hasta una vez a mí me tocó caminar con el Santísimo así porque el padre tenía lastimado una mano y no podía cargar el sagrario. Ah, ay, se me olvidó cómo se llama esa cosota grandota así La custodia. la custodia, gracias. Y me tocó ir así por todos lados, por todo mi barrio del Señor de los Milagros, con Jesús así, imagínense. ¡Wow! ¡Wow! Dios me ha regalado muchas cosas muy hermosas. Ayer que fue el Corpus Christi me que estaba acordando de ese regalo, que yo me sentía como el burrito que cargó a Jesús de Nazaret cuando entró ahí a Jerusalén. Vamos a terminar con la señora Celia, Hebreos 9 del 11 al 15. Señora Celia, ¿puede leer? Tiene apagado su micrófono, señora Celia. Sé que me dijo que a veces se le cortaba el, el sonido. No puedo, maestro, ando, Ah, ok, no traje mi Biblia hoy. gracias. Gracias, maestro. Lupita, 9 del 11 al 15 de la carta a los Hebreos, por favor. Sí, cómo no, maestro, con gusto. Gracias, por favor. Cristo vino como el sumo sacerdote que nos consiguió los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado, y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió de una sola vez la liberación definitiva. La sangre de chivos y de toros y la ceniza de terneras con la que se rocía a los que tienen alguna culpa, les dan tal vez una santidad y pureza externa, pero con toda seguridad la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y desde entonces, la promesa se cumple en los que Dios llama para la herencia eterna. Palabra del Señor. Te alabamos, Palabra Señor. de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Gracias. Ustedes vean, ¿sale? Recuerden, tus pecados pasados, Cristo ya los pagó en la cruz. Tus pecados presentes, Cristo ya los pagó en la cruz. Solamente tenemos que ir al confesionario. Tus pecados futuros,
Ya los pagó Jesús con su pasión, muerte y resurrección. Ahora, ¿qué te toca y qué me toca? Nos toca tocar, palpar, contemplar a este divino verbo que se hizo carne y que está entre nosotros. ¿Y dónde se toca, dónde se palpa, dónde se admira? Cuando tú y yo ayudamos al próximo, al cercano, al lejano. Cuando tú y yo nos desprendemos de algo que dices tú, me voy a sacrificar en lugar de comerme un helado, mejor se lo disparo a Margarita. ¿Sale? En lugar de comerme una comida en un restaurante donde voy a gastar no sé cuántos pesos, mejor hago un pozolito en mi casa con mi familia, invito al vecino, a la vecina, a las personas que yo conozco que tienen hambre y les digo, ve por un vasito de pozole ahí a casa, por favor. Cristo ya pagó por todo, ¿sale? Cristo ya pagó por todo. Ahora lo que te toca a ti y a mí es vivir en la luz. Y te agradezco mucho, Irma, te agradezco mucho, Margarita, a Lupita, Cristi, señora Aida, Rosario, Ángela, Adriana, Sol, a Irma, lo que comparten conmigo. Se los agradezco de todo corazón y espero en Dios que cuando Dios me llame al cielo y que me deje pasar y me deje firmar los cheques de entrada, ahí el Señor le diga, déjala pasar, acuérdate de Acapulco, Señor, que me hicieron la vida más fácil y ahora por eso estoy intercediendo por ellos, por ellas y por los que ellos aman. Gracias a Dios, gracias a ustedes y démosle un repaso a todo el primer capítulo de la primera carta de Juan. Y van a ver que tú y yo tenemos que tocar, palpar, contemplar a este que es la palabra de vida eterna, que debemos de vivir en la luz y que debemos de evitar el pecado haciendo el bien a los demás y que saber que siempre vamos a pecar, porque así dice el salmista que nos decía la señora Imelda que debíamos de rezar diario, pecador me concibió mi madre, el Salmo 51. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Gracias, Padre, te agradecemos la vida. Gracias, Padre, te agradecemos las situaciones difíciles que cada uno de nosotros va pasando, pero que sabemos que no estamos solos y que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nos lleve por el camino de la vida, para que nos guíe en nuestras oscuridades, en nuestros miedos, en nuestras pasiones, para que nos ayude a renunciar, Jesús, ayúdanos a renunciar a lo que nos aleja del amor de Dios. Y Espíritu Santo, ilumínanos con tus 7 sagrados dones de ciencia, de sabiduría, de inteligencia, de piedad, de consejo, de fortaleza, de temor de Dios. Y tú, Virgen Santísima, cúbrenos a todos con tu bendito manto. Cubre a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas, a los esposos, a las esposas, a todas las personas que escuchan y ven esta clase. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Las veo lunes, si Dios quiere. Gracias, maestra. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Hasta el Buenas lunes, tardes. Dios los bendiga. Muchas Gracias. 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 Buenas Oiga, maestro, tardes. tengo una pregunta. Adelante, señora Aida. Fíjese que el otro día en un evento de los maestros aquí, el sindicato fue como una convención y entonces a los que estaban en la convención les estaban dando como, después de la junta, como estaban muy estresados, pues se pusieron que les daban manicure o les daban aromaterapia, así diferentes cositas, ¿verdad? Sí. Les hicieron una caricatura y entonces yo fui a ayudarles a que se anotaran y eso.
y estaba una muchacha, empezó a dar como masaje. Y yo dije, ay, qué rico el masaje, porque veía que bien rico. Y y ya cuando estaban dándolo, ya me dijo, vente a ver si tú de aquí eres. Y yo dije, pero yo tengo que estar cuidando el puesto este. Y ya cuando terminó, pero ella pues era la jefa de todos, ¿verdad? Y me dijo, vente. Y y ya cuando me estaba dando, dije, ay, qué rico masaje, sí necesito masaje. Y me dijo, ¿sabes que este masaje dijo alguno, se llama Reiki? Y yo dije, ¿qué es eso? Pues yo nunca había oído de eso. Y Ajá. me dijo, algunos dicen que es brujería, pero no es brujería. Y yo me quedé así, dije yo, ay, ¿qué es eso? Pero no sé qué sea, si la iglesia lo permite, si no lo permite. Y dije, pero ya estaba yo ahí sentada, ¿verdad? Cuando me dijo. Y entonces me quedé así como que asustada. Y ahora que ayer el padre fue a confesiones, pero el padre ya no estaba muy ocupado y ya no pude preguntarle. Y dije, ay, el maestro ha de saber. Ahorita le mando una información para Ajá. que vea. El Reiki son como energías que pues se supone que no debemos de ir a eso. Ah, ok. Pero de todos modos, ahorita le mando puntualmente a lo que es el Reiki y todo esto de una página católica que a mí me ayuda mucho cuando me preguntan esto y está muy clarita, señora Aida, y le va a servir y ahí le va a disipar sus dudas. Ay, gracias, maestro. Qué bueno que le pregunté, porque yo me quedé yo nunca había oído y cuando dijo eso, yo me quedé. Dije, oh, si es brujería, yo no quiero Y él dije, Espíritu Santo, ilumíname, ampárame, Así, protégeme. así es, pero Dios nos ayuda. Gracias, Gracias. señora Aida. Gracias, que tenga buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Irma. Gracias, Ángela. Gusto en saludarlas. Dios te pague, Irma. Muchas gracias. Hasta luego, Angie, desde Arequipa, Perú. Gracias, Ángela. Gusto en saludarte. Buenas tardes.